Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar del día 3 de los 40 días y 40 noches. Este último apartado incluido en los diálogos de un curso de amor, tercer libro de la trilogía de un curso de amor. Y bueno, pues vamos a repasar qué temas vamos a tratar en este tercer día, en esta tercera jornada de los 40 días y 40 noches. Acepta la abundancia. El rechazo no es más que la primera fase de la aceptación. La segunda es la ira. El dinero y la abundancia. Otro tema, mejor dicho, porque es el mismo tema, como veremos, del cual vamos a hablar. El dinero y la abundancia. Vamos más allá del deseo. Primero debe conocerse el deseo antes de ir más allá de él. Vamos más allá del deseo. Nuestro deseo es el deseo de ser lo que somos. Siendo lo que somos, lógicamente ya no precisamos de ese deseo. Ese es nuestro verdadero deseo. Esa es la elección del cielo. Esa es la elección de la verdad que nos hace libres. El deseo de ser lo que somos. El deseo de no ser un personaje dependiente, con inercia, que necesita de oponerse, que necesita de buscar una plenitud en conflictos mundanos. El deseo de no ser lo que no somos, el deseo de ser lo que somos. Una vez que lo somos, como lo somos siempre la verdad, pues lógicamente ya ese deseo no nos facilita nada, y por lo tanto se dejase en su propia ilusión. La condición de la necesidad terminó con el fin del aprendizaje. Solo al conocer a Dios se aclarará la relación de la abundancia y romperás para siempre las cadenas de la necesidad. Solo al conocer a Dios, solo al conocer a la fuente de vida, solo al aceptar a la fuente de vida, que es lógicamente aceptar también la abundancia, que justamente es el título de esta tercera jornada. La abundancia es tu estado natural. La abundancia, la alegría, el júbilo, ese es tu estado natural. Pues de esto y de otros temas es de lo que vamos a hablar. Acepta tu ira. Al rechazo le sucede la ira ante la muerte de algo. La muerte de algo. La muerte, fijaos que la experiencia de la muerte permanentemente la estamos experimentando. La muerte es el fin de cualquier realidad. La muerte de algo es la insatisfacción. Tenemos deseos de, al no sentirnos completos, al no sentirnos plenos, al no sentirnos abundantes, al no sentirnos íntegros, esa falta de aceptación determina que tengamos deseos de, y esos deseos de, lógicamente, solo nos van a proveer de satisfacciones ilusorias, de satisfacciones transitorias, porque el motivo de esos deseos no es más que una falta de aceptación de que lo que esos deseos pretenden ya es dado plenamente en nosotros, ya se nos concede plenamente en nosotros. Por lo tanto, esos deseos no nos pueden proveer de lo que ya tenemos. Es decir, si seguimos embarcados en esos deseos, lo que permanentemente tenemos es insatisfacción, y esa insatisfacción es la muerte. Por lo tanto, involucrarnos en esos deseos es manifestar fe y deseo de morir. La dependencia es la muerte. La dualidad es la muerte. La actitud de oposición es la muerte. La insatisfacción es la muerte. Tu mente recibió el aprendizaje y por lo tanto tu inercia aprendida es estar a la espera de nuevos puntos de vista, de nueva información. Nuestro estado en el tiempo
del Espíritu Santo en el tiempo del intermediario era el de estar a expensas de aprendizajes, y eso ha determinado que tengamos una forma de ser, que tengamos unos patrones de conducta, de interpretar la realidad, de determinar cuáles son nuestras emociones, que están en relación con esa espera de nuevos puntos de vista. Estamos a la expectativa de algo nuevo que nos llegue. Eso es una inercia aprendida. Eso es falta de aceptación. Y de algo que nos llegue, informaciones que nos lleguen a través de la mente, porque es a través de la mente como hemos estado aprendiendo. Es, paradójicamente, a través de la mente como determinamos que no somos una mente separada, y mucho menos somos una mente separada de un corazón, de un sentir. Al ver separación en nosotros, como siempre decimos, pues lógicamente eso determina que todas nuestras percepciones se den bajo la premisa de la separación, y que determinen que tengamos una actitud de oposición ante aquello con respecto a lo cual nos sentimos separados. Y da igual que lo alabemos, que lo halagamos, que lo adulemos, lo hacemos porque hay otros elementos que no creemos que sean dignos de esa alabanza. Las alabanzas en un mundo separado son ataques también. Se ataca al que se alaba. Tú eres el mejor maestro, no como eso. Utilizamos al que consideramos que es el mejor maestro para demostrar nuestra oposición, nuestra condena al infierno a todos los que no son ese que es el mejor maestro. Por otra parte, si determinamos que ese es el mejor maestro, es que nos consideramos a nosotros tan buenos como él, ¿no? Porque si no, no podríamos determinar que es el mejor maestro. Solo un genio reconoce a un genio. Por lo tanto, si ese es el mejor maestro, es que tú ya no necesitas de él y estás perdiendo el tiempo con el mejor maestro, porque si tú ya sabes que es el mejor maestro, ¿qué haces perdiendo el tiempo escuchando al mejor maestro? Si tú ya has determinado que lo es, debe haber algo más. Tú ya has comprendido que es el mejor maestro, por lo tanto en ti está todo lo que está en ese que es el mejor maestro. Por lo tanto en ti está ya la determinación de ir a algo más que a ser un mero aprendiz, porque ya sabes que el mejor maestro es el mejor maestro, y si sabes que el mejor maestro es el mejor maestro, es porque todo lo que te provee el mejor maestro ya está en ti, y por eso puedes juzgarlo como el mejor maestro, porque si no, no podrías hacerlo. Entonces vemos aquí cómo se dan las contradicciones en el mundo, ¿no? Si determinamos que alguien es el mejor en algo, es porque en nosotros reconocemos la plenitud de ese algo que determinamos que esa persona es el mejor. Es decir, estamos diciendo que nosotros también somos el mejor en ese algo, porque si no, no lo podríamos decir. Si no, no estaríamos capacitados para emitir ese juicio. Pero bueno, en cualquier caso, aquí pues lo que se pretende es que trascendamos esa inercia a movernos por los patrones aprendidos, que determinan que estemos a la expectativa de nuevos aprendizajes. Estamos cambiando la vieja aceptación, que es resignación en cierto sentido, con un nuevo concepto de aceptación. Estamos echando abajo esos viejos patrones y estamos
nuestra determinación es que una nueva idea de lo que significa aceptación, que no es resignación. El que se resigna está triste, el que se resigna está insatisfecho, está muerto, como decíamos al principio. Eso no es aceptación. Aceptación tiene que ver con la alegría, con el júbilo, con el gozo. Ustedes han estado condicionados por miles de años de aprendizaje a través de la mente y dijeron no al aprendizaje a través del corazón. Hemos dicho en ese tiempo del aprendizaje no al aprendizaje a través del corazón, a través del sentir. Ya lo comentábamos en algún que otro vídeo, cuando se nos afirma de que somos un solo corazón, todos respondemos con júbilo y nos unimos ante tan bien intencionada afirmación. Pero si se nos dice que somos una solamente, pues entonces ya ahí mostramos oposición, porque eso es lo que creemos ser en un mundo de separación. Creemos que somos una mente, pero una mente separada de todo lo demás, separada de la inconmensurabilidad del universo. Y si la inconmensurabilidad del universo es lo que tú no eres, es que tú eres muy poquita cosa. Por lo tanto, si no te reconoces en unidad con todo el universo, si no reconoces que el reino de Dios está en ti, como dice Jesús, plenamente, es decir, que todo el universo está en ti, universo que significa regreso a la unidad, regreso a la conciencia de unidad. Si no te reconoces en esa unidad, pues lógicamente de manera automática te ves confrontado ante todo lo que consideras que es ajeno a ti. El área que llamas dinero y yo llamo abundancia, esto nos dice Jesús, eso que llamas dinero y que yo llamo abundancia, de eso nos habla también Jesús en este capítulo. Nos inventamos el concepto de dinero y lo relacionamos con el poder opresivo, con el pecado, con el egoísmo, con el desequilibrio, para despreciar la abundancia. Despreciamos la abundancia y para disimularlo llamamos a esa abundancia dinero. Envidiamos a los que supuestamente son poderosos, a los que supuestamente tienen mucho dinero. Pero todo esto no es más que reafirmarnos en nuestra falta de aceptación de esa abundancia que eternamente está en nosotros. Disimulamos esa falta de aceptación utilizando esa etiqueta, la palabra dinero. Existe un área que se recibe incluso con mayor ira y mayor resistencia que el amor en lo que respecta al aprendizaje, tanto al aprendizaje viejo como al nuevo. Se trata del área que llamas dinero y que yo llamo abundancia. Siente la reacción de tu cuerpo ante esta frase. Algunos de ustedes sentirán emoción ante la idea de que finalmente se hable de este tema. Pero sé consciente de tus sentimientos a medida que avanzamos, porque te digo sinceramente que es aquí donde yacen tu mayor ira y tu mayor carencia de creencias y de aceptación. Tu mayor carencia de aceptación. Mentalmente intentamos separar la espiritualidad del dinero. En un mundo separado, pues lógicamente también se pretende aislar la espiritualidad. Vemos como aquí en España, personas que se llaman católicas, ellos mismos promueven la idea de que las cruces se aparten de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos mismos dan noticia de que eso es algo negativo. Ellos mismos están manifestando y están hablando de su propia religión, que simbolizan con una cruz.
y ellos mismos abogan porque se retiren las cruces de las escuelas. Lógicamente yo también pienso que eso debe hacerse, pero no por temas religiosos, sino porque nadie recuerda a su hermano, a un hermano que ha sido crucificado, nadie lo recuerda rememorando el propio hecho de la crucifixión. Recuerda a su hermano por los mensajes, por las vivencias, por las experiencias, por todo lo compartido. Y lógicamente si este hermano es nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret, que es una realidad viva, y ahí está la clave, por eso lo veneran en la cruz, porque para ellos es una realidad muerta, y por eso quieren poner cruces por todas partes, para que eso les recuerde que Jesús es un Dios muerto, que Jesús es una divinidad muerta, que Jesús es una realidad muerta. Y como yo no lo entiendo así, como Jesús es algo vivo, es algo que eternamente está con nosotros, que eternamente nos acompaña, pues lógicamente no me ofrece absolutamente nada recordar la crucifixión del Maestro Jesús. Porque Jesús está vivo. ¿Qué sentido tiene rememorar su muerte si Jesús nunca ha muerto, en la verdad? Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema del cual estábamos hablando. Y os comentaba que mentalmente intentamos separar la espiritualidad del dinero, como si la espiritualidad no lo abarcara todo. La espiritualidad lo abarca todo, porque tú eres espíritu, somos espíritu. Somos espíritu que se manifiesta, que se expresa a través de las formas. Y las formas dan noticia de la aceptación de nuestra realidad espiritual, de la aceptación de la verdad espiritual que somos. Las formas dan noticia de ellos, y si en sus síntomas dan noticia de enfermedad, de desequilibrio, de limitación, pues lógicamente es que no nos estamos aceptando en lo que verdaderamente somos, y por lo tanto estamos informando de ese error formalmente. Y al verlo fuera, pues tenemos la opción de recibir el aprendizaje preciso para que se dé la corrección que sea pertinente en nuestra mente, lógicamente, porque es la mente la que tiene que sanar, es la mente. Tenemos que reconocernos en una mente íntegra, en una mente verdadera, en una mente incondicionalmente unida al corazón, no en una mente separada, limitada, aprendida y condicionada. Esa mente no nos va a proveer de la verdad, del conocimiento de la verdad, puesto que el conocimiento de la verdad no está en ella. No es más que una herramienta, como lo es cualquier otro útil disponible formalmente, como nuestro propio cuerpo físico. En el área del dinero o abundancia es donde más te engañas y más fracasó el aprendizaje, donde más te engañó y más fracasó el aprendizaje, en el área del dinero o de la abundancia. Puede que pienses que tener un contexto espiritual para tu vida te ayudará a sentirte más amado y que posiblemente incluso te ayudará a encontrar a alguien a quien amar. Puede que creas que esta espiritualidad puede ayudar a remendar un corazón roto, que puede hacer que extiendas el perdón a aquellos que te hirieron, enmendarte con aquellos a los que heriste, o simplemente dejar de sentirte culpable o amargado o avergonzado o rechazado por su culpa. Pero no crees que este contexto espiritual, por eso de lo que se nos decía, de que en el área del dinero o la abundancia es donde más te engañó y más fracasó el aprendizaje, no crees que este contexto espiritual sea capaz de traerte la falta de necesidad que asocias más que nada al dinero. La mente, tal como la interpretas, separada del corazón, dice que no se te ha dado nada y que todo debe aprenderse y ganarse. Esa es la forma en la que se desenvuelve esa mente aprendida
esa mente condicionada, esa mente limitada, esa mente que no es más que una mera herramienta, y que si nos identificamos con ella, pues lógicamente ya no nos estamos identificando con nuestra verdadera mente. Esa mente dice que no se te ha dado nada y que todo debe aprenderse y ganarse. Esa mente se basa en la separación, en la escasez, en la carencia, en la dependencia. Esa mente, por lo tanto, es la fuente de todos esos deseos que buscan provisión desde afuera para que tengamos esa satisfacción, esa plenitud que lógicamente no puede darse porque ya está en nosotros y no ha sido reconocida. Ya está en nuestra verdadera mente, incondicionalmente unida a nuestro corazón. Aprendiste ideas de carencia en tanta profundidad que te preocupa y te irrita la idea de dejar marchar estas ideas. Aprendiste ideas de carencia en tanta profundidad que te preocupa y te irrita la idea de dejar marchar estas ideas. Es la idea de un mundo de si esto, entonces lo otro. Es la idea de la dependencia. Es la idea de la condición, del condicionante. Si esto, entonces lo otro. Una idea de un mundo en el que las creencias planteadas en el curso ni se ven ni se vive de ellas. Se trata de la falacia básica apoyada por la época de aprendizaje. La idea de si esto, entonces lo otro. La idea de la abundancia ganada. La idea de que la abundancia es algo que nos ganamos con esfuerzo, con disciplina, con sacrificio. La idea de que nada es realmente gratis. Cuando el único bien es el bien de la vida, para disfrutar de él, lógicamente, pues no tenemos que esforzarnos, sacrificarnos, porque ya está aquí, porque ya está ahora, porque ya nos lo comparte Dios al crearnos en la eternidad. La idea de que nada es realmente gratis, ni tú ni tus dones, de que todo viene con un precio. Cada vez que vamos a una tienda y vemos todos esos productos marcados con precio, estamos arraigando en nosotros la fe en que todo hay que comprar, en que todo hay que comprarlo, en que todo hay que ganarlo con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, cuando verdaderamente todo no es más que el bien de la vida, que, como os comentaba, ya está aquí ahora para disfrutarlo, para compartirlo, y ese es el único bien, el bien de la vida. Esa es la abundancia, tan sencillo como esto. Y ahí empieza la vida, no es donde termina la vida, ahí es donde empieza la vida de verdad. Porque la vida, desde esa mente dependiente que busca plenitud en base a relaciones concebidas bajo la idea de la separación, en base a la intención de robar desde afuera una plenitud, una integridad que nosotros no reconocemos, y por lo tanto, si no la reconocemos en nosotros, nunca la podemos recibir. La vida, como os comentaba, concebida desde esa mente, no es vida verdadera, es una vida ilusoria, que la propia ilusión de la muerte corrobora en su momento, corrobora en su ilusión, como los deseos de perdurar. Todos los deseos de perdurar informan de una percepción equivocada, una interpretación equivocada de lo que tú verdaderamente eres, porque tú eres eterno, y por lo tanto los deseos de perdurar informan de intenciones de que perdure lo que tú no eres, de la ambición, de la intención, del deseo de que perdure lo que tú no eres, pero lo que tú no eres no va a perdurar, puesto que tú no lo eres, y no lo eres ya. Por lo tanto, no lo vas a hacer en ningún supuesto tiempo futuro, y mucho menos en ninguna eternidad. Bueno, pues se nos decía, hablando de esta falacia básica apoyada por la época de aprendizaje,
que la abundancia llega incluso a aquellos con talento, tan solo a través de la explotación de los dones. Eso es lo que se piensa desde esa mente separada. Se piensa que la abundancia permanece incluso para aquellos que han nacido con ella tan solo por medio de la explotación de los demás. Solo habiendo algunos que tienen menos y algunos que tienen más. Es decir, interpretamos la abundancia no como la expresión de la plenitud de la vida, de la plenitud de la naturaleza, sino como algo que se da siempre comparándolo a otros que carecen de ello. La mente, tal como la interpretas, dice que no se te ha dado nada y que todo debe aprenderse y que todo debe de ganarse. Aprendiste ideas de carencia en tanta profundidad que te preocupa y te irrita la idea de dejar marchar estas ideas. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. ¿Cómo puedes aceptarme? ¿Cómo puedes aceptarme? Nos dice Jesús, cuando me ves como un símbolo de pobreza devota, cuando me ves como un símbolo de pobreza devota y como alguien que pide a sus seguidores que abandonen sus bienes materiales. ¿Cómo me vas a relacionar con la abundancia? ¿Cómo puedes aceptarme si me ves como alguien que pide a sus seguidores que abandonen sus bienes materiales? Los bienes materiales no son bienes de verdad, por lo tanto Jesús no puede pedir que los abandonemos. Nos pide que abandonemos el apego a ellos. En la relación está, en la naturaleza de la relación está el contenido de lo que estamos experimentando. Da igual que tengamos muchas cosas o que no tengamos ninguna. El valor está en qué tipo de relación mantenemos con ellas. Nos relacionamos con ellas porque en ellas vemos a Dios, porque en ellas vemos la plenitud, porque en ellas vemos la integridad, porque en ellas vemos la eternidad, porque en ellas vemos la fuente de vida, la fuente de la abundancia, la fuente del amor, o nos relacionamos con ellas porque en ellas vemos el valor de nuestro ser separado. Es decir, entonces ya nos reconocemos la abundancia, la plenitud, el amor, la eternidad. Entonces lo que reconocemos en ella es nuestro supuesto propio valor. Es decir, nos estamos privando de nuestro valor verdadero, que está en la eternidad, que está en la verdad, que está en la creatividad, en la belleza, en la inocencia, en la santidad. Nos privamos de ello y de ese valor y otorgamos nuestro valor a nuestras posesiones, que no son nada sin Dios. Entonces no poseemos nada, ellas nos poseen a nosotros, porque estamos delegando en ellas nuestra aceptación, la valoración de lo que somos, estamos delegando en nuestras posesiones, por lo tanto estamos poseídos por ellas. Jesús nos pide que abandonemos el apego a las cosas, el apego dependiente que nos niega en la aceptación de la abundancia en nosotros. Ese apego dependiente, pues lógicamente, nos impide reconocer la abundancia que siempre está en nosotros. Nos pide que muramos para el mundo. Eso es morir para el mundo. Morir para los apegos, morir para las dependencias, morir para ese delegar de nuestra valoración en objetos, en ídolos, en cosas interpretadas sin Dios. Para eso debemos morir. Esa es la verdadera muerte para el mundo. Para un mundo separado, para un mundo sin Dios, para un mundo de dependencias, para un mundo sin integridad. Nos pide que muramos para el mundo porque nuestra vida no está en el mundo, nuestra vida está en la eternidad. No es porque en el mundo haya algo malo. El mundo, las formas son algo neutro. Nosotros las llenamos de contenido. Cuando la llenemos del contenido
que dé noticia del cielo, de la verdad, de la eternidad, de la bondad, de la belleza, de la creatividad, de la inocencia, de la santidad. Cuando la llenemos a esas formas de ese contenido, pues lógicamente las formas informarán del contenido que albergan, del contenido que les da forma. El mundo es tal como somos. El mundo expresa la abundancia de nuestra aceptación o expresa la carencia de nuestra falta de aceptación. El mundo es tal como somos. Jesús llama dinero a esa abundancia porque sabe que ahí está nuestro problema. Disfrazamos la abundancia de dinero, disfrazamos la palabra abundancia, lo que significa la palabra abundancia, lo disfrazamos en lo que significa la palabra dinero para despreciarla inconscientemente. Fijaos qué cosa más curiosa. Por eso esas permanentes afirmaciones, ¿no?, que se ven en el mundo. El dinero, el poderoso caballero, el dinero crea guerras, crea males, crea miseria. Cuando el dinero no es nada, ni es energía, ni es poder. El dinero no es más que formas neutras. Alguien dice, acabemos con el dinero y vivamos en el trueque, pero el dinero es trueque también. El dinero empezó porque empezamos a crear unos vales que nos sirviera para ese trueque. Posiblemente si todos los diéramos todo, no haría falta dinero, porque ajena a la condición humana no se precisa el dinero. Yo todavía no he visto una foca comprando en el Polo Norte, no he visto las hormigas negociando, ni las amapolas, ni el aire, ni los planetas. El dinero, por lo tanto, es algo propio de la condición humana. Y la abundancia está en todo. Los animales y las plantas son seres vivos que no se privan de nada y no trabajan, no ganan dinero, no negocian con el dinero, no meten dinero en los bancos y por lo tanto no parece que les vaya mal, ¿no? Pues me parece a mí que nos están informando de un aprendizaje que nos puede ser bastante útil. No significa esto que tengamos que vivir como esos animales, significa que recibamos la información que estos animales nos están dando. Todo nos provee de un beneficio, todo nos provee de una ganancia. Cuando observamos la naturaleza, esta nos está proveyendo de un beneficio, de un provecho, de una ganancia. Siempre es así. La observación de la naturaleza no es meramente algo lúdico, no es una evasión. Es algo que te provee de lo que te enriquece, de algo que te enriquece. Aunque ese enriquecimiento no sea más que el gozo de la belleza, de la integridad, de la plenitud que manifiesta la naturaleza manifestada. Porque como siempre decimos, esas cosas verdes rellenas de animalitos que llamamos naturaleza, eso no es la naturaleza, eso es la manifestación de la naturaleza, o una de las formas en la cual la naturaleza puede manifestarse. Naturaleza es sinónimo de espíritu. Somos espíritu, somos naturaleza. La naturaleza es algo incorpóreo, algo inmaterial. Lo vemos en el uso del lenguaje. La naturaleza de tal asunto, la naturaleza de tal problema. Eso es algo incorpóreo, eso es algo inmaterial. Por lo tanto, flores, plantas, animales, insectos no son la naturaleza, son la expresión o una de las formas en las cuales se expresa la naturaleza. Igual como la condición humana es una de las formas en las cuales se expresa también
esa naturaleza, pero estamos poniendo una condición, la condición humana, como dice la propia denominación de la experiencia que globalmente tenemos los seres humanos. Y si ponemos una condición, pues lógicamente no reconocemos la incondicionalidad de esa naturaleza. Y si no la reconocemos, pues lógicamente no la aceptamos y no la compartimos y no la manifestamos. Volvamos a la idea, bueno, vamos a ver a qué idea volvemos. Volvamos a la idea del dinero cuando se considera algo dado. Volvamos a la idea del dinero cuando se considera algo dado. Se considera algo dado solo en un caso, en el caso de la herencia, en el caso de aquellos que han nacido con dinero. Por lo tanto, este es un buen punto de partida, ya que la herencia es algo de lo que hablamos. La herencia es justamente de aquello de lo cual estamos hablando. Aclararemos, hablamos lógicamente, Jesús alude a la herencia divina, que se nos da gratuitamente, de la misma manera que a aquellos que heredan en el mundo reciben gratuitamente esa herencia. Aclaremos que no hablamos del dinero o la abundancia como algo dado cuando se trata de algo difícil de conseguir, ni siquiera cuando parece provenir de algún evento fortuito o del destino. Aquí hablamos específicamente del dinero adquirido por medio de la herencia, el dinero con el que algunos afortunados nacen. Se trata de aquellos contra los que más resentidos están en tu mundo. Aquellos que heredan tanto dinero son aquellos con los cuales estamos más resentidos en el mundo. Y aún así se les envidia. Estamos resentidos porque los envidiamos. Este resentimiento y esta envidia te llena de ira. Si ahora sientes ira, presta atención al efecto que tiene en ti. Puedes sentir quizás la tensión en tu estómago, la espalda y el cuello. Los que carecen de dinero se sienten culpables. Aquellos que carecen de dinero se sienten culpables. Y disfrazan su sentimiento de culpa de desprecio e ira hacia los que sí lo tienen. Aquellos que expresan ira, envidia, resentimiento por la gente que tiene mucho dinero, lo hace porque se siente culpable. Se siente culpable porque se cree indigno de esa abundancia que cree ver en sus semejantes, en esos semejantes a los cuales envidia. En todo subyace la idea, a menudo no reconocida, de que la abundancia es un regalo de Dios. Por lo tanto, en un mundo donde el dinero representa la abundancia, aquel que no lo tiene se siente como si no hubiera percibido la herencia de Dios, se siente ajeno a Dios. El dinero representa la abundancia en un mundo sin Dios y por lo tanto, si no tenemos dinero y vemos que otros sí lo tienen, pensamos que ellos son los bendecidos por ese Dios o por el elemento que creemos que represente a ese Dios, por el proveedor de la abundancia. Pensamos que no nos está bendiciendo a nosotros y por eso nos sentimos culpables y por eso sentimos ira, envidia y resentimiento con respecto a los que sí los tienen, porque lo vemos como los elegidos. En un mundo donde el dinero representa la abundancia, aquel que no lo tiene se siente como si no hubiera recibido la herencia de Dios. Se siente ajeno a Dios, culpable, como si hubiera hecho algo malo, se siente como si hubiera hecho algo malo. Incluso los más pedigüeños experimentan ira, resentimiento y vergüenza. Esto también se nos dice posteriormente. Vemos la gente que pide col por la calle, ¿no? Si tú les haces un comentario
digamos, si le haces un pequeño reproche elegante, verás cómo ellos reaccionan con ira, ¿no? Porque se sienten culpables. Se sienten culpables. Piensan que la abundancia está fuera. Por eso ejercen la mendicidad como si fuera algo natural. De la misma manera que el que roba. Para él es algo completamente normal. Afuera está la abundancia y yo no tengo por qué privarme de ella. Por lo tanto, la robo desde ese lugar donde yo he ubicado la abundancia. Es decir, en un mundo donde todo el mundo reconociera la abundancia en sí mismo, como su naturaleza, como su verdadera identidad, nadie la buscaría desde algo ajeno así. Pocos de ustedes piensan que el dinero no resolvería la mayoría de sus problemas. No tener suficiente es la realidad de tu vida porque lo fue durante el aprendizaje. Durante el aprendizaje, la realidad de la vida era no tener suficiente. Incluso en el propio aprendizaje. Queremos más aprendizaje porque no nos basta el que hemos recibido. Es decir, la condición de aprendizaje nos habla de carencia, nos habla de escasez. Por eso termina el aprendizaje. Para aprender qué es la abundancia necesitas interpretarte en la carencia. Si de verdad te aceptas en la abundancia, no precisas de ese aprendizaje. Si de verdad te aceptas en la abundancia, no precisas de ese aprendizaje. Así es como operan los miedos. Operan en el patrón del ego, un patrón que ha sido aprendido, un patrón que ha sido enfatizado una y otra vez a través de eventos externos de tal manera que no se olvidase. Lógicamente, interactuando con un mundo que interpretamos como separado, lo que hacemos una y otra vez es arraigar más en nosotros los patrones que determinan nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos. Operan en el patrón del ego, los miedos, un patrón que ha sido aprendido, un patrón que ha sido enfatizado a través de eventos externos, de tal manera que no se olvidase, de tal manera que reforzarse las necesidades hasta que esta actitud de necesidad pareciese imposible de aprender. Se trata de un patrón de supervivencia, pero no de tu supervivencia. Es el patrón de la supervivencia del ego, es el patrón de la supervivencia de lo que has creído ser y verdaderamente no eres. Aunque el ego ya no te acompaña, el patrón permanece. Es decir, cuando se deshace el ego, cuando ya el ego no está, porque nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos se dan bajo la conciencia de la unidad, aún así, ese patrón de supervivencia del ego aún permanece, porque nos hemos desenvuelto, hemos estado usando ese patrón durante mucho tiempo. Esto es lo que aprendiste y cómo lo aprendiste permanecen. La abundancia es el estado natural, al igual que lo es la alegría y la certeza. Abrirse al flujo divino de la unión. Bueno, lo de los patrones, pues lógicamente ya veremos cómo podemos ir trascendiendo esos patrones aprendidos del ego, de un ego que es como cuando se ha muerto Johan Cruyff hace poco, ¿no? Se ha muerto Johan Cruyff, pero sus patrones de juego permanecen en el club en donde él estuvo. Sus ideas, sus enseñanzas, todo permanece en el club. Pues en este sentido, lo mismo parece, no es que Johan Cruyff fuera un ego, no es que fuera el ego, pero en este sentido eso es lo que pasa porque Johan Cruyff tampoco era alguien que se llamara Johan Cruyff, tampoco era alguien que nace y que muere, era espíritu al igual que todos nosotros. Pero él tenía un ego, como todos lo hemos tenido, y que nos ha provisto de aprendizaje como a todos se nos provee gracias al ego, porque el ego es el que inventa todos los aprendizajes. El ego es el que concibe todos los aprendizajes
porque el aprendizaje solo se da, como decíamos, bajo la premisa de la escasez y por lo tanto solo se da en el ego. Bueno, eso os comentaba que los patrones del ego de aprendizaje permanecen aunque el ego haya muerto, pero su herencia transitoria aún, los ecos de su herencia aún resuenan en nuestra vida cotidiana. Abrirse al flujo divino de la unión es justo lo contrario a la condición de la ira. Abrirse al flujo divino de la unión. Por eso los místicos miraban tanto el fluir de las aguas del río, porque ellos nos informan de la naturaleza de la vida, un permanente fluir centrífugo desde dentro hacia afuera, una permanente expansión del amor. Y eso es lo que simboliza esa expansión de las constelaciones a los cuales da origen el Big Bang, como dice la ciencia convencional. Abrirse al flujo divino de la unión es justo lo contrario a la condición de la ira. La abundancia es el estado natural, al igual que la certeza y no la incertidumbre es tu estado natural. Al igual que la alegría y no la tristeza es tu estado natural. La alegría es tu estado natural. Aún lo vemos como en pueblos indígenas, en pueblos de Oriente, vemos como la expresión natural con la cual ellos van por la selva o por la calle es la de una sonrisa, es la de un gesto risueño, porque ese es nuestro estado natural. Ya en el colegio, yo me acuerdo cuando niño, los profesores nos regañaban cuando estábamos con una ligera sonrisa. Nos decían, ¿qué te estáis riendo? Aquí hay que estar serio, ¿eh? Ya nos educaban para ser serios, para tener cara de póker, para tener cara de estar enfadado, de estar triste, porque eso es lo que se hacía en las escuelas. No se educaba para la alegría, no se educaba para la risa, no se educaba para la felicidad. Entonces ya desde niño pues se nos educaba para la tristeza y se nos regañaba y se nos castigaba por el solo hecho de sonreír. Eso tiene que ver también con los complejos de los propios maestros, ¿no? Se creían que nos reíamos de ellos. Solo tiene este complejo quien no se acepta en la abundancia, que quien no se acepta en la alegría. Quien no se acepta en la alegría, pues lógicamente tiene una actitud de oposición cuando ve esa alegría fuera de sí. Por eso al viejo cascarrabias le fastidia mucho ver a los niños que riendo, corriendo, cantando, y por eso les llama la atención, porque verdaderamente el viejo cascarrabia lo que quiere, aunque no se lo reconozca, es ser tan alegre, tan feliz, tan jubiloso y tan expresivo como lo son esos niños. La abundancia es tu estado natural. Lo que se te pide que hagas aquí es que abras el yo de la forma al lugar de la unidad, permitiendo así que ocurra este flujo divino de la unión hacia el yo elevado de la forma. La certeza viene de la realidad de la unión. La certeza viene de la realidad de la unión. Vivir en esa realidad es la única clave para la abundancia.
Bueno, pues se nos habla también aquí en este capítulo, en esta tercera jornada, que os invito a que leáis detenidamente. Nos habla de cómo del rechazo, de la oposición, de esa actitud de oposición de la cual más de una vez hemos hablado, de cómo desde ese rechazo se nos lleva hacia la aceptación final. La resistencia forma parte del proceso de aceptación. Del rechazo surge la ira, de la ira la negación, de la negación la depresión, y de la depresión, que puede ser esa noche oscura del alma de la cual habla San Juan de la Cruz, de esa depresión, de esa noche oscura del alma, de ese sentirnos vacíos al ver que el mundo que creíamos que era nuestra realidad no nos ofrece nada, de esa vaciedad. De ahí emergemos hacia la aceptación final. De este proceso se nos habla también detenidamente en esta tercera jornada. Este sí es lo único, este sí de condición, no de afirmación. Fijaos que en el mundo las curiosas similitudes que se dan. Hay un sí que es la condición que te niega en tu plenitud, en tu integridad, y hay un sí que es la afirmación, que es lógicamente lo que te reconoce en esa abundancia, en esa aceptación, en esa verdad que te hace libre. Este sí condicional es lo único que se interpone entre tú y la abundancia. Si esto, entonces lo otro. Eso es lo único que se interpone entre tú y la abundancia. La aceptación es una función activa, algo que se te da para que hagas. Eso es la aceptación. Por eso es tan importante la receptividad activa. Las mujeres a lo largo de la historia han sabido manifestarla en multitud de ocasiones. La maternidad es una manifestación muy precisa de receptividad activa, tan activa que da lugar a la creación de la vida, a compartir la vida, que es lo que hacen las madres, y de esta manera dan noticia de lo que Dios hace en la eternidad, compartir su vida con toda la creación. La aceptación es el estado en el que entras en la realidad de la unión, porque aceptas esa realidad. La aceptación es el estado en el que entras en la realidad de la unión, porque esa realidad ha sido aceptada. Como todo lo que se te enseñó en el curso, esto no es cuestión de todo o nada. No puedes aceptar parte de una realidad y parte de otra. No puedes elegir dos mundos. Así se nos dice en una de las lecciones de un curso de milagros. O eliges la verdad o eliges la ilusión. No hay otra alternativa. La elección de la verdad plenamente, íntegramente, porque no puede ser elegida de otra manera, ya determina que tú vivas conforme a la verdad, y ya determina que tus percepciones te informen de la verdad, porque las ilusiones ya no te ciegan, porque las ilusiones ya no velan el que tú accedas al conocimiento de la verdad. Como todo lo que se te enseñó en el curso, esto es cuestión de todo o nada. No puedes aceptar parte de una realidad y parte de otra. No puedes aceptar la benevolencia compasiva y cariñosa del universo, de Dios, del todo, de todo, y seguir aceptando la realidad de la carencia. No puedes aceptar que en la realidad de la unidad todas las cosas te llegan sin esfuerzo ni lucha, excepto el dinero. No puedes hacer esa excepción. No puedes hacer la excepción de la abundancia, que en el mundo, dice Jesús, que llamamos dinero. No puedes aceptar que ya no tienes que aprender y aceptar la condición de aprendizaje que es la necesidad. La necesidad está en relación con el aprendizaje. Tú no tienes necesidad alguna una vez que se trascienda
ese tiempo de aprendizaje. La aceptación activa es lo que permite la gran transformación de la vida, como la has conocido, a la muerte de esa vieja vida y al renacimiento de la nueva vida. La aceptación activa es lo que permite la gran transformación de la vida tal como la has conocido durante ese tiempo de aprendizaje, y que permite por lo tanto que esa vieja vida muera, eso es morir para el mundo, y que renazca la nueva vida, la resurrección, la iluminación, la vida verdadera. Al aferrarte a parte de lo viejo, evitas su muerte, evitas la muerte del viejo mundo, de los viejos patrones, y evitas el renacimiento de lo nuevo. Evitas la misma resurrección dadora de la vida que espera. Evitas la elevación del yo, de la forma. La aceptación activa de la abundancia es el camino a la abundancia. Un modo de ser con todo lo que fluye desde la unidad. Esto no puede aprender, esto no se puede aprender, esto no lo puedes aprender, pero sí practicarlo. Esto no lo puedes aprender, pero puedes practicarlo. Por lo tanto, empieza tu práctica. Eso se nos dice al final de esta tercera jornada que pasamos en la cumbre de la montaña. Bueno, en el próximo día, si Dios quiere, hablaremos de las nuevas tentaciones, que es así como se llama el día 4 de los diálogos de un curso de amor. Gracias por vuestra atención, feliz día y hasta pronto.